fue uno de los rostros más fuertes, más queridos y también más cuestionados. Patricio Parodi lo tuvo todo: fama, títulos, protagonismo y el apoyo del público. Pero, ¿en qué momento todo empezó a derrumbarse? ¿Fue culpa de las lesiones o del propio reality? Hoy te contaré la historia completa, el ascenso que lo llevó a la cima y la caída que nadie esperaba. Quédate hasta el final porque hay momentos que muy pocos recuerdan. Esto es el éxito y la caída de Patricio Parodi. Patricio Parodi ingresó a Esto es Guerra en el año 2014, en la quinta temporada del programa, para formar parte del equipo de Los Leones. Y desde sus inicios, Patricio demostró ser un excelente competidor, sobre todo muy ágil y muy rápido, ganándoles fácilmente a los competidores en ese momento, como Nicola Porchela, Rafael Cardoso, Gino Acereto y demás, generando sobre todo mucha sorpresa tanto en los competidores como en el público, de cómo un chibolo, como le decían en ese momento a Patricio, lograba desenvolverse de gran manera en las competencias, ganándole a competidores con mucha más experiencia que llevaban ya varias temporadas en el programa. Y de hecho, Patricio Parodi en su primera temporada en Esto es Guerra logró ser el mejor competidor del programa, el mejor guerrero, ganándole a Nicola Porchela en un circuito de mejor competidor. Ya después, en la próxima temporada, que sería la sexta, fue donde Nicola logró recuperar su título, ¿no?, como mejor competidor. Pero ya después de eso empezaría el dominio, la supremacía de Patricio Parodi, volviendo con todo y para finalizar de la mejor manera posible ese año 2014, siendo el mejor competidor de la temporada. Y en el año 2015 para mí llegaría su mejor momento, su gran éxito, el prime de Patricio Parodi, en mi opinión. En ese mismo año 2015, Hugo García ingresó al programa, lo que daría inicio a una de las mejores rivalidades de Esto es Guerra: Hugo versus Patricio, Patricio versus Hugo, Cobra versus Leo. Hugo era un muy buen competidor que estaba al nivel de Patricio, ya que Patricio en ese momento pues no tenía competencia como tal, no había algún competidor que realmente estuviera a su nivel. Todo eso ya cambió con el ingreso de Hugo García, que sí demostró estar al nivel, estar a la par de Patricio Parodi en la competencia. Pero aún así, Patricio Parodi en las primeras temporadas demostró ser mejor competidor que Patricio Parodi, ganándole 2 temporadas seguidas el título de mejor competidor, también ganándole en las finales. En ese momento, Patricio se imponía a Hugo García, demostrando ser el mejor de Esto es Guerra. Ya en la 10ª temporada, Patricio quería cerrar el año volviendo a ser el mejor, pero aquí es donde tendría su primer tropiezo. Para competir por el título de mejor competidor, de hecho, Patricio se enfrentó a competidores como Hugo e Ignacio Baladán. Pero Ignacio Baladán dio una gran sorpresa, ganándole a Hugo García en la semifinal y también ganándole a Patricio Parodi en la gran final. Por primera vez, pues Ignacio Baladán era el mejor competidor de la temporada, ganándole justamente a Patricio Parodi. Pero bueno, Patricio igualmente pudo cerrar de la mejor manera el año, esa temporada, ganándole a Hugo en la final. En el año 2016, Patricio seguía siendo de los mejores competidores del programa, pero llegó la hora de Hugo García. Ese 2016 prácticamente fue para Hugo García, ya que por fin explotó todo su potencial.
Ese año Hugo realmente demostró ser el mejor en ese momento, ganando el título de mejor competidor a Patricio Parodi, ganándole el título a Patricio durante 2 temporadas consecutivas. Y ojo, podía haber sido una tercera también, pero lastimosamente pues Hugo tuvo que lesionarse. Hugo sufrió una lesión, por lo cual no pudo competir nuevamente por el título contra Patricio. Y en esta ocasión pues Patricio aprovechó, ya que Hugo no se encontraba, también le dedicó el título a Hugo, Patricio volviendo a ser el mejor competidor. Y de esta manera cerraríamos el año 2016. De hecho, la primera mitad del año fue para Hugo García, ganando las 2 temporadas, siendo el mejor. Pero la otra mitad ya fue para Patricio. Las otras 2 temporadas a fin de año las ganó Patricio. No una porque, bueno, Hugo estaba lesionado y demás. Pero al final ese año se lo terminaron repartiendo entre Patricio y Hugo. Para el año 2017 era más de lo mismo. No había cambiado casi nada, seguían siendo los 2 mejores, Hugo y Patricio. Y de la misma forma que el año 2016, Hugo y Patricio se repartirían en esta ocasión el título de mejor competidor. En ese año 2017 hubo 2 temporadas, una la ganó Hugo García y la otra la terminó ganando Patricio Parodi. De hecho, ese año 2017 fue el último título que ganó Patricio, el último título de mejor competidor. Y también dio inicio su caída. Para el año 2018, el formato del programa había cambiado. Ya no era cobras y leones, leones y cobras. Ahora sería guerreros versus combatientes. Durante todo ese año 2018, Patricio Parodi siempre demostró un excelente nivel, siempre demostró ser de los mejores competidores, teniendo ese año sobre todo una gran rivalidad con Ignacio Baladán, ambos competidores muy buenos, estando casi al mismo nivel. Pero a la hora de cerrar el año, a la hora de definir prácticamente todo, es donde Patricio realmente no pudo brillar. Porque primero perdió el título de mejor competidor contra Hugo García. Y en el circuito final donde se enfrentaron Patricio e Ignacio Baladán, Ignacio al final terminó venciendo a Patricio Parodi en esa final. Y finalmente, en el año 2019, se dio la caída de Patricio Parodi, en mi opinión, tras el ingreso de Pancho Rodríguez. Porque finalmente se iba a dar ese versus, Pancho Rodríguez versus Patricio Parodi, quienes eran considerados los 2 mejores competidores de los realities de Perú, de sus respectivos programas. Pancho el mejor competidor de combate y Patricio el mejor competidor de Esto es Guerra, y la gente quería ver un enfrentamiento entre estos 2 grandes competidores para descubrir quién de los 2 realmente es el mejor. Y tras que Pancho haya ingresado a Esto es Guerra en el año 2019, finalmente se iba a dar dicho desafío. De hecho, lo llamaron el Clásico del Pacífico. Pancho y Patricio se iban a enfrentar en un circuito extremo, donde ambos lo hicieron muy bien. Fue un circuito bastante parejo, pero al final Pancho Rodríguez le ganó a Patricio Parodi. Y volvió a pasar lo mismo en la final. En la final se enfrentaron ambos y Pancho le volvió a ganar. Lo mismo en el circuito de mejor competidor, donde Pancho hizo el mejor tiempo de todos y fue el mejor competidor de esa temporada. Para el año 2020 continuó esta rivalidad entre Pancho y Patricio e incluso se aumentó más, porque Pancho dijo que Patricio era una invención, que no era lo que decían de él, que decían que Patricio era el mejor, que competía con todo y que no lo había demostrado porque Pancho pues le había ganado todo en el año 2019. Y por su parte Patricio dijo que en esta ocasión, en el 2020, se iba a enfocar simplemente en ser el mejor, demostrar ser el mejor competidor de la temporada. Cosa que realmente no pudo hacer, porque tanto en la semifinal como en la final tuvimos otra vez este versus, esta revancha, Patricio versus Pancho, pero en ambas ocasiones, en la semifinal y en la final de la temporada, Pancho Rodríguez le ganaba a Patricio Parodi.
y lo mismo en el circuito de mejor competidor. De hecho, en esta ocasión todos los hombres participaban en el circuito, pero quien hizo el mejor tiempo y fue el mejor de la temporada fue otra vez Pancho Rodríguez. En el año 2021 cambiaron un poco las cosas porque ya no tuvimos el enfrentamiento entre Pancho y Patricio. En esta ocasión, para la final de esa temporada 2021, Patricio se enfrentó a Ignacio Baladán, a quien sí pudo derrotar en la final. Y por su parte, Pancho Rodríguez se enfrentó a Hugo García, y Pancho esta vez también pudo vencer a Hugo García. Donde sí Pancho y Patricio pudieron enfrentarse fue en el circuito de mejor competidor, donde otra vez por tercer año consecutivo Pancho demostraba ser el mejor, ganándole a Patricio Parodi, a Hugo García y a Matías Ochoa en el circuito. En el año 2022, celebrando los 10 años de Esto es Guerra, no pudimos tener otra vez el clásico del Pacífico, Pancho versus Patricio, porque Pancho Rodríguez no formaría parte del programa en esta temporada debido a problemas migratorios que tuvo. No pudo volver a Esto es Guerra. Entonces, prácticamente casi todo el año Patricio tuvo otros versus. Por ejemplo, en la semifinal se enfrentó a Israel Dreyfus, a quien sí pudo derrotar, dándole el punto y la copa de la semifinal a los guerreros. Pero ya faltando poco, un par de meses para que terminara la temporada, Pancho sí pudo regresar. En ese momento Pancho volvió a Perú, volvió a Esto es Guerra y se volvería a la rivalidad Pancho versus Patricio, que sería hasta la final. Ambos se enfrentaron en la final del 2022, pero otra vez Pancho Rodríguez le ganaba a Patricio Parodi. En el año 2023 prácticamente era más de lo mismo. Seguíamos con este versus Pancho versus Patricio. De hecho, ya hace varias temporadas tanto Pancho como Patricio se habían consagrado como los capitanes de sus respectivos equipos. Pancho siendo el capitán de los combatientes y Patricio Parodi siendo el capitán histórico del equipo de los guerreros. Estuvieron enfrentándose durante toda la temporada del 2023. Pero a partir de acá es donde se veía un cierto bajón en cuanto al nivel de Patricio Parodi. Recordamos años atrás donde Patricio era una bala, una liebre como le solían decir, muy rápido, muy ágil, pero a partir de esta temporada Patricio como que bajó su nivel, ya no era ciertamente el mismo de antes. Y ojo, pese a que Pancho en esa temporada tampoco es que estaba en su mejor nivel. Pero ciertamente Pancho le ganaba varias competencias a Patricio, y hablamos de competencias de estudio que son de velocidad y cosas así, donde Patricio sí suele destacarse bastante. Pero en los puntos importantes, tanto en la semifinal como en la gran final de esa temporada 2023, volvimos a tener el versus Pancho Rodríguez versus Patricio Parodi, pero otra vez, en ambas ocasiones, Pancho demostró ser mejor ganándole en la semifinal y en la gran final a Patricio. Y era el último punto, de esta manera Pancho le daba la copa al equipo de los combatientes. Para el año 2024 prácticamente era más de lo mismo. Seguíamos con este versus guerreros versus combatientes, Pancho versus Patricio. Pero esto solo sería hasta mitad de temporada, porque Pancho Rodríguez terminaría renunciando a Esto es Guerra por ciertos problemas que había tenido. Entonces Pancho renunció, se fue y la producción trajo de regreso a Hugo García. Entonces teníamos de vuelta este gran versus, esta gran rivalidad, Pancho versus Patricio, duelo de capitanes, guerrero versus combatiente. Ambos se iban a enfrentar en la gran final de esa temporada 2024, pero lastimosamente Patricio terminaría sufriendo una lesión, un corte por la axila, por el sector de la axila. Entonces Patricio lamentablemente no llegaba a su 100% para esta final. Y de hecho se notó porque Patricio compitió más lento, a su ritmo, mientras que Hugo compitió pero de una manera increíble, literalmente humillando a Patricio, dejándolo en medio circuito. Y ya para esta última temporada 2025, Patricio Parodi no sería parte del programa desde un inicio, porque Patricio dijo que no había llegado a ciertos
requisitos, ciertas cosas en su contrato para renovar su contrato con Esto es Guerra. No se cumplieron algunas cosas, no llegaron a un acuerdo, pues entonces Patricio no sería parte del programa, al menos en un principio. Pero ya a mitad de temporada, a mitad de año, es donde Patricio volvió al programa. Primero para ser el capitán de la nueva generación, porque en ese momento era Históricos versus Nueva Generación. Ya después, cuando fue nuevamente Guerreros versus Combatientes, Patricio Parodi volvió a asumir la capitanía del equipo de los Guerreros. Pero esta ocasión se tendría una nueva rivalidad, un nuevo versus con Kevin Díaz, un competidor nuevo, parte de la nueva generación, un competidor bastante rápido, bastante ágil como Patricio. Ambos dieron grandes enfrentamientos en estudio, demostrando ser muy buenos competidores, y ambos se iban a enfrentar en la final de esta temporada 2025. Fue un circuito bastante parejo donde Patricio sí llevaba la ventaja, pero ya al final no pudo cargar ese cubo, ese medallón también, y Kevin Díaz terminó venciendo a Patricio Parodi en la final de la temporada 2025. Y otra vez era el último punto, y de esta manera Kevin Díaz le daba la victoria, le daba la copa al equipo de los Combatientes. Ahora, para esta nueva temporada que se viene, la temporada 2026 que se vendrá pronto, la presencia de Patricio en esta nueva temporada aún no está confirmada. Por lo mismo del año pasado, del 2025, que Patricio dijo que aún no tiene su contrato firmado, que aún no está cerrado al 100%, que podría ser que se quede, podría renovar, o también podría irse a algún otro reality del extranjero, por ejemplo México o algún otro país. Aún no se sabe qué es lo que va a pasar con Patricio en esta nueva temporada que se viene. Pero acabo de subir igualmente un video hablando solo de ese tema a mi canal de YouTube, así que también pueden pasar a verlo. En conclusión, Patricio Parodi sin ninguna duda es uno de los mejores competidores que ha pisado Esto es Guerra. Llegó a ser el mejor en su momento. Pero lo que yo creo que le pasó a Patricio es que fue de más a menos. En sus primeras temporadas literal fue el mejor. 2015 para mí fue su prime, donde mostró su mejor nivel siendo muy rápido, muy ágil, teniendo mucha resistencia. Pero poco a poco como que fue bajando ese nivel. Poco a poco otros competidores como Ignacio, como Hugo, fueron tomando más protagonismo que Patricio a partir del año 2016. Aparte que Patricio también sufrió un par de lesiones, sobre todo está esa lesión bastante conocida, la lesión del hombro, que le ha dado muchos problemas durante muchas temporadas. Pero su caída realmente empezó a partir del año 2019, cuando Pancho Rodríguez ingresó a Esto es Guerra. Esa rivalidad sinceramente fue de las mejores, una rivalidad que muchos disfrutaron, Patricio versus Pancho, pero durante todos esos versus, durante todos los enfrentamientos que tuvimos en circuitos largos, pues Patricio Parodi no pudo ganarle ni un solo duelo a Pancho. Realmente un circuito de semifinal o de final o de mejor competidor, realmente Patricio se quedó atrás, no pudo ganarle a Pancho Rodríguez. Y también hay como una maldición o algo así que tiene Patricio Parodi con las finales. Pese a que su equipo en muchas ocasiones gana las finales, él realmente no puede ganar, no puede dar su punto en la final. A partir del 2018 hasta el 2025, que han sido 8 finales, pues Patricio prácticamente solo ha podido ganar una final, la del 2021 contra Ignacio. Después 2019, 2020, 2022, 2023 y 2024-25 prácticamente perdió todas las finales contra Pancho, contra Hugo y contra Kevin. Pero bueno, eso tampoco quita que Patricio, sin duda alguna, como ya lo dije antes, es uno de los competidores más históricos de Esto es Guerra. Pero bueno gente, entonces hasta aquí este video de la historia del éxito y la caída de Patricio Parodi.
No olviden dejarme en los comentarios a qué otro competidor les gustaría ver en esta sección del éxito y la caída. Ya saben, déjenme los nombres para el próximo video de esta sección. Tampoco olviden dejar su like y suscribirse al canal, que con eso apoyan demasiado. Y sin nada más que decir, pues yo me despido y nos vemos en la próxima.